Y bueno, vamos a orar, todos los que están en casita, en el auto, donde estés, vamos a orar por la palabra de esta mañana. Yo quisiera, la verdad es que yo estoy muy expectante porque hoy es el último mensaje del año y bueno, sería bueno pensar, ¿no? El último mensaje del año creo que tiene mucho peso de lo que Dios quiere hablarnos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por lo que tú quieres hablar a cada uno de los corazones. Quiero bendecir a cada familia, quiero bendecir a cada uno de tus hijos e hijas, cada familia, Señor, y que esta mañana tu palabra pueda penetrar, pueda hacer lo que ella quiere hacer, Señor. Señor, declaramos que somos una buena tierra, Señor, y te doy gracias por lo que tú nos vas a hablar. Someto mi mente, mi voluntad, mis pensamientos a la obediencia a Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título de este mensaje le he puesto: tu recompensa volverá. Y cuando yo estaba leyendo en la escritura el versículo que quise tomar como versículo del texto base, estaba leyendo en el libro de Abdías. Abdías es un libro que está ahí metido en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento, y que solamente tiene 21 versículos. Cuando tú miras el libro de Abdías, básicamente el contexto está hablando de la traición que los edomitas, el pueblo de Edom, que viene de la tribu viene de la descendencia de Esaú, hicieron al pueblo de Israel. Y quiero que veas conmigo este versículo, Abdías capítulo 1 verso 15. Dice la escritura: como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ojalá lo puedas leer conmigo en casa. Dice: como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Bien, sin lugar a dudas, el mensaje que yo quiero compartir esta mañana es un mensaje donde vamos a evaluar lo que fue este año en nuestras vidas. Normalmente cuando hay un cierre de mes, hablando de contabilidad, cuando hay un cierre de año, viene la evaluación, viene realmente un autoexamen de lo que fue este año. Y yo te pregunto en esta mañana, tú y yo tuvimos la recompensa que realmente anhelamos este año? ¿Realmente tenemos lo que anhelamos de Dios? ¿Hicimos lo que Dios nos dijo? En otras palabras, el Señor nos está haciendo una auditoría espiritual. Y sabes algo, yo sé que este año fue un año muy, muy difícil para todos por la cuestión de la pandemia. Hubo muchos cambios, nuevas modalidades, empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Pero bueno, aquí la cuestión es esta. Yo creo que Dios quiere que tú y yo miremos cómo nos fue. Si estamos en números rojos o estamos a favor. O sea, escúchame bien, a todos, cuando yo hablo aquí de recompensa, Abdías dice: como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. A todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo que cada uno hacemos en la escuela, en el trabajo, en casa. A todos nos gusta. Hay 4 necesidades, y yo sé que muchos saben esto, 4 necesidades del ser humano. El ser humano tiene la necesidad de ser amado. A todos nos gusta que nos amen de alguna manera incondicional. Otra necesidad es que nos gusta que seamos perdonados. ¿A poco no se siente bien hermoso cuando alguien te perdona una falta, algo que le hiciste y le pides perdón?
Otra, a todos nos gusta ser aceptados. No le vamos a caer a todo mundo bien, pero nos gusta que nos acepten. Y la última necesidad como seres humanos es que nos gusta ser reconocidos. Por ejemplo, el ama de casa cuando hace esas albóndigas, esos frijolitos, eso que está haciendo en casa, lo menos que espera es que su esposo, sus hijos le digan: ay, qué ricas te quedaron las albóndigas, ¿verdad? Nos gusta ser reconocidos. Entonces, y todos conocemos ese pasaje, y ahorita lo vamos a ver al final, de cuando habla de la parábola de los talentos, que le llama a ese siervo que tuvo 5 y 2 talentos: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Eso nos encanta, nos gusta, ¿no? Ahora quiero que vean este versículo de Abdías 1:15, pero en la versión Dios habla hoy: lo mismo que hiciste con otros, se hará contigo. Y aquí no dice recompensa, dice recibirás tu merecido. En otras palabras, lo que está diciendo Abdías es que tú y yo vamos a recibir una recompensa cuando hagamos lo correcto, pero también vamos a recibir un castigo, vamos a recibir nuestro merecido cuando no hacemos lo correcto. Lo mismo que hiciste con otros, se hará contigo. Y sabes la pregunta que yo me hice y te hago esta mañana: ¿qué hicimos por otros? Este año 2020, ¿qué hiciste por otro? ¿Quiénes son los otros? Por ejemplo, en el caso de los que estamos casados, ¿qué hiciste por tu esposa este año? Por tu esposo. ¿Qué hiciste por tus hijos? ¿Qué recompensa recibiste? Por ejemplo, nosotros, Vero y yo, tenemos la costumbre de cada día orar por nuestras hijas, bendecirlas, declarar bendición sobre sus vidas, declarar productividad, declarar favor, gracia, y procuramos hacerlo todos los días. Y sabes algo, esas palabras que tú y yo estamos declarando en algún momento dan un efecto, dan una recompensa. Amén. Entonces, y creo que la pregunta también esta mañana: ¿qué hiciste con lo que el Señor te dio? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dio? ¿Qué fruto dimos este 2020 para Dios? Y en base a eso quiero empezar este mensaje en una parábola que todos conocemos, que es la parábola del sembrador. Y si me gustan acompañar, Mateo capítulo 13. ¿Sabes algo? La Biblia dice que en esto es glorificado el Padre, en que tú y yo demos fruto abundante. Y en Mateo 13, que es una parábola muy, muy conocida, es la parábola del sembrador. Y antes de eso te quiero decir un pensamiento que tiene que ver con el fruto. Escúchame bien. El fruto en mi vida, el fruto en tu vida, es el resultado de mi actitud hacia Dios. Es la manifestación de lo que yo le regreso a Dios. Escúchame bien. El fruto en mi vida es el resultado de mi actitud hacia Dios y es la manifestación de lo que yo le regreso a Él. Bien, Mateo capítulo 13 nos está hablando aquí. En Mateo 13 Jesús está sentado a la orilla del mar. Dice que había una gran muchedumbre, mucha gente estaba sentada en la orilla del mar. Y dice ahí que estaban en la playa, y en el verso 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas. Y quiero detenerme aquí. Cuando yo estaba leyendo esta parte de la escritura, les habló muchas cosas por parábolas. Escúchame bien,
Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, con un principio celestial, con una idea celestial. Entonces, una parábola siempre va a ser algo que nos va a confrontar. Una parábola es algo que revela una verdad, pero que es para aquellos que la quieren para sus vidas. En otras palabras, la parábola revela la verdad que alguien quiere encontrar, pero también la parábola es oculta aquella verdad que la gente no quiere recibir. Y dice aquí la Biblia que Jesús les habló con muchas parábolas. Y sabes algo, lo que yo estaba pensando y meditando, este año tuvimos, creo que este año fueron más de 52 domingos, creo que son 53 domingos. Escúcheme bien. Tuvimos, o vamos a dejar en 52 mensajes que Dios nos habló domingo tras domingo. Si tú y yo hubiéramos puesto en práctica al menos una cosa de aquello que Dios nos habló, creo que hoy estuviéramos recibiendo una recompensa completamente diferente. Yo estaba meditando y me eché un clavado a los mensajes que di este año, y yo hablaba, por ejemplo, del déficit de atención espiritual. Es la falta de algo que es necesario, y hablábamos del ámbito espiritual, del familiar y de lo del personal. Hablábamos también de Eclesiastés 10, cuando dijimos que las cosas pequeñas, las moscas pueden hacer apestar el buen olor de un perfume, los pequeños detalles. Hablamos también de aquellas áreas donde debemos de invertir, y hablamos un poquito de las primicias, hablamos de la ofrenda, hablamos de la gente necesitada, de los padres, y recibimos una serie de mensajes. Yo no sé cuál de los mensajes más el Señor te habló este año, pero no puedes decir que Dios no habló a tu vida. Y cuando Jesús les está diciendo aquí que les habló muchas cosas por parábolas, dice aquí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y sabes algo que el Señor ponía en mi corazón. ¿Sabes qué representa el sembrador? Es la persona que está compartiendo la palabra, porque si tú ves el contexto, está hablando de 4 tipos de corazones que están recibiendo la palabra de Dios. Y algo que a mí me animó, escúchame bien, puede ser que el predicador o el pastor no sea tan bueno o sea malo, pero aquí lo que está enfatizando Jesús es la actitud de aquellos que están recibiendo la palabra del Señor. Entonces, es la respuesta que le damos nosotros a Dios. Y dice ahí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla dice que cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se comieron esa semilla. Verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, no había mucha profundidad, y dice que una vez que salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y luego dice, verso 7, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron esa semilla. Yo no lo sabía, y yo me metí un poquito. ¿Cómo que ahogaron la semilla? Mire, los espinos tienen una cualidad bien especial, que absorben toda la humedad posible. Entonces, cuando una semilla cae a un lado de los espinos, hay tanta humedad que esa semilla se pudre.
Y ahorita vamos a ver un poquito del significado. Y luego dice la Biblia, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y luego Jesús empieza a decir, ¿verdad? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y después dice, escúcheme bien, no está aquí, pero el verso 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, escúcheme bien, Dios está enfatizando aquí 4 tipos de terrenos, 4 tipos de superficies. La semilla es exactamente la misma, el sembrador es exactamente el mismo. Lo que cambia aquí es la actitud, es el terreno. Y vamos a ir a la explicación, lo dice más adelante, vamos a ir a la explicación de cada uno de estos tipos de terrenos, estos 4 tipos de terrenos. Y vamos, en alguno de estos 4 terrenos estamos tú y yo. Y si en este año, escúchame bien, si en este año tú te puedes ubicar en alguno de estos 4 terrenos y no quisieras estar en ese terreno, hay que hacer un cambio en nuestras vidas. Y dice ahí, en el verso 19, vamos a la interpretación. ¿Cuáles son aquellos que son junto al camino? Dice ahí en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino, fíjese bien, y no la entiende, viene el malo. Leíamos hace un momento que vienen las aves del cielo, hablando de este terreno. Viene el malo, la arrebata y lo que fue sembrado en su corazón literalmente lo pierde. Yo me atrevería, escúchame bien, yo me atrevería que son personas tal vez que son simpatizantes, que no han tenido un encuentro con Cristo, que no entienden la palabra de Dios. Y yo te voy a decir algo que te lo quiero dar como un consejo. Cada vez que tú y yo no entendamos algo de la palabra de Dios, pregúntale a algún cristiano maduro, pregúntale a Dios. ¿Cuántos cristianos no entienden la palabra de Dios y pierden esa semilla que es una bendición a sus vidas? ¿Y qué sucede? Esa semilla se pierde, se pierde. Yo me estaba acordando de Romanos capítulo 8, verso 28, que todos conocemos. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice, y sabemos. Lo que tú y yo no sabemos no nos puede ayudar. Lo que sí sabemos sí nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿sabes algo? ¿Cuántas personas que son junto al camino son aquellos que oyen la palabra de Dios y no la entienden? Hay mucha gente que no entiende por qué se tiene que diezmar. Hay mucha gente que no entiende por qué debemos de perdonar 70 veces 7. Hay mucha gente que no entiende el por qué el varón tiene que ser cabeza del hogar y la esposa tiene que someterse. Hay mucha gente que no entiende, muchos cristianos que no entienden que tenemos que disciplinar a nuestros hijos si es que los amamos. Y hay muchas cosas que no entendemos. Ahora te voy a decir algo, estos de junto al camino, yo estaba meditando y estudiando esto. En los tiempos de Jesús no había cercas, no había linderos de cada terreno. Los terrenos eran realmente uno con otro, pegados, y no había un límite. Entonces la gente armaba un caminito, como lo hemos visto, ¿no? Y normalmente donde la gente está caminando, donde la gente está pasando, se hace un camino bastante duro.
Es un camino impenetrable, es un camino donde no puede entrar la semilla. Entonces, aquellos de junto al camino son aquellos que tienen un corazón duro, que no pueden tener una revelación, que la palabra de Dios no les penetra. Yo sé que es algo duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. ¿Qué cosas no entiendes en los caminos de Dios? Cuando no entiendas algo, pregúntalo. A ver, pastor, aquí dice la escritura, no sé, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Pero ¿qué hacemos? Y yo creo que es mucho del trasfondo que traemos como mexicanos. Cuando el profesor, y sobre todo en matemáticas, ¿no? El profesor decía, a ver, ¿hay alguna duda de esta ecuación? ¿Quién levantaba la mano? Nadie. ¿Por qué? Porque decíamos, si levanto la mano van a decir que soy un tonto. Y mejor te quedabas con la duda y ya después salías y le preguntabas a tu compañero, oye, Berna, no entendí esto, ¿a mí me puedes explicar? Ah, sí, cómo no, ¿verdad? Pero enfrente de todos, no. No nos gusta pedir una explicación, no nos gusta abrir nuestro corazón. Entonces, los de junto al camino, dice que llegó el malo y robó la semilla. Luego, los pedregales, Mateo capítulo 13, verso 20. Es el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Son los cristianos emocionalistas. Y yo les llamo, los de los pedregales son los de corta duración. Aquí lo dice la Biblia. No tienen raíz, fíjense bien, no tienen raíz en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay piedras donde no pueden echar raíz. Y la corta duración, porque simplemente cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, por causa del Señor, tropiezan. Yo te voy a decir algo, yo no sé qué evangelio fue el que a ti te compartieron. Pero realmente para ser cristiano se necesita todo el corazón. La vida cristiana no es nada fácil. La vida cristiana hay que pagar un precio. Y va a haber momentos donde va a haber aflicción, donde va a haber persecución, donde va a haber muchas cosas en tu vida y en mi vida. Y me llama mucho la atención, dice que sufren persecución por causa de la palabra. Tal vez el día de hoy tú estás sufriendo persecución en casa porque tú les has dicho a tus parientes, sobre todo en este tiempo que nos vemos la familia, que no nos vemos en todo el año, les has dicho, yo soy cristiano, ya recibí a Cristo en mi corazón y ahora estoy sirviendo a Dios, y tal vez ellos se están burlando de ti, tal vez ellos no tienen la misma sintonía, no están en el mismo canal, y eso ¿qué causa en tu corazón? Aflicción. Pero cuando tú y yo estamos bien arraigados en el Señor, no va a pasar nada. Y dice que por causa de la aflicción y la persecución, tropiezan. Esa palabra tropezar significa ofenderse. En otras palabras, aquellos cristianos que viven o que tienen un estilo de vida de los pedregales, no tienen mucha tierra, no tienen mucha profundidad, no tienen raíz, y al día siguiente, cuando esa semilla fue sembrada, el sol quema esa semilla. Son cristianos emocionalistas. Si sabes en quién pensaba yo, pensaba en el joven rico, ¿no? Tú recordarás el joven rico cuando llegó con Jesús, dice que llegó derrapándose, ¿no? Y se postró ante Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Una cosa te falta. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la escritura que por causa de todo lo que él tenía, no quiso dar lo que Jesús le estaba pidiendo. No se lo estaba pidiendo a él,
Le dijo que lo diera a los pobres. Y dice que se fue triste. Yo veo ese tipo de cristianos, lo de los Pedregales, son cristianos emocionalistas, son cristianos que no les gusta sufrir, son cristianos completamente superficiales, que si el día de hoy amanece nublado, ya no van a la iglesia, que si el día de hoy les pasó algo, chocaron o algo, no, ya sienten que Dios ya les dio la espalda. O sea, no. Y ¿sabes algo? Este tipo de cristianos, como dice aquí la Biblia, tropiezan, se ofenden, y cuántos de ellos se llenan de amargura. Bien, entonces llevamos dos tipos de cristianos. Los de junto al camino, que son cristianos, que llegan las aves del cielo, se comen la semilla, que tienen un corazón endurecido y que simplemente no dan fruto. Los de los pedregales son aquellos que no pueden echar raíz, que no tienen suficientemente tierra, y que de alguna manera se pierde también la semilla. Luego, los espinos. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren, a mí me sorprende que en este tiempo donde nuevamente volvimos al semáforo rojo, tú ves las calles y la gente anda en las tiendas aquí para allá y y tú dices, ¿y entonces? Escúchame bien, los cristianos, digamos, espinosos o en espinos, es una tierra fértil que crece el espino, pero crece también el trigo. Pero ¿sabes algo? Los afanes, y yo lo he visto, lo vi en este año, muchos cristianos, y yo sé que fue una situación completamente adversa. Tal vez hubo pérdida de trabajo, te despidieron, te liquidaron el negocio, hubo tantos cambios, ¿no? Pero ¿sabes algo? Los afanes ahogaron la semilla que Dios estuvo poniendo domingo tras domingo en tu corazón y en mi corazón. Y el engaño de las riquezas no son malas, pero el amor al dinero, dice la Biblia, que es lo malo. Ahogaron la palabra. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Si en este año tú puedes hacer una evaluación de qué tan afanado estuviste este 2020, de qué tanto quisiste buscar más riquezas, más, y no estoy diciendo que seas conformista, pero si por una cosa, por ejemplo, hablando de los afanes, ¿no? Y la Biblia lo dice, que por nada estemos afanosos. Y es que ¿qué va a pasar mañana, pastor? Y es que ¿qué va a pasar, no sé, el próximo año? ¿Cuándo va a durar la pandemia? ¿Y cuánto nos vamos a volver a congregar? Y podemos, ¿saben algo? La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con oración, ruego. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, veamos. Los afanes, las riquezas, escúchame, absorben la atención de la palabra de Dios y la ahogan. Lo voy a repetir. Los afanes en nuestras vidas, el buscar riquezas, va a absorber la atención, va a absorber nuestro enfoque, y la palabra de Dios se ahogará. Ahora, escúchame bien. La Biblia me dice aquí, de estos tres terrenos, junto al camino, pedregales y espinos, me dice la condición de ese corazón
de por qué estos 3 terrenos no pudieron dar fruto. Y lo dice ahí en el verso 15, fíjate, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para no ver con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, estos 3 terrenos que está hablando de Mateo 13:15 son personas que oyen la palabra pero no la entienden, tienen oídos cerrados, ven pero no perciben, no comprenden, tienen un corazón engrosado. Dice aquí que oyen pesadamente y tienen un corazón desentendido y enfermo. Hasta ahorita llevamos 3. Y yo te preguntaría, ¿cuál de estos 3 te puedes identificar? No, pastor, yo soy el siguiente. Yo soy la buena tierra. La buena tierra. Terreno número 4. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, podría decir en casa, tierra fértil, tierra libre de toda maleza, de toda contaminación. Fíjese bien, en buena tierra, este es el que oye. Y quiero que por favor lo vea, por favor, en su Biblia. Hay 4 cosas que yo puedo ver. Aquellos que tienen buena tierra, fíjense bien, oyen la palabra, la entienden, pero no se quedan ahí, dan fruto. Y la 4ª cosa es que producen, y producen al 100 por 1, al 60 y al 30. En otras palabras, yo te decía hace un momento, cada vez que Dios nos habla un mensaje, este año recibimos 52 mensajes, 53 mensajes, y tú y yo oímos, entendemos y ponemos por obra una cosa: vamos a ser productivos. Por eso yo este mensaje le puse: tu recompensa volverá, porque de aquello que tú aplicaste cada domingo, que fuiste incrementando, que una verdad nació, que una verdad fue revelada a tu vida y empezaste a cambiar. Voy a poner un ejemplo: empezaste a sembrar en los pobres, empezaste a diezmar un poco más, empezaste a servir a Dios, empezaste a leer tu palabra, empezaste a hacer un devocional, empezaste a hacer cambios, y eso tenía que traer una recompensa. Entonces son 4 tipos de terrenos. ¿Cuál de esos 4 terrenos tú y yo tenemos? ¿Cómo me puedo dar cuenta el día de hoy cuál ha sido tu recompensa? De todo lo que tú y yo recibimos en el año, de todo lo que Dios nos habló a través de este libro, ¿cuál es realmente la recompensa? Dice la Biblia ahí en Abdías 1:15 que tu recompensa vendría sobre tu cabeza, o tu merecido o castigo por tu negligencia. Ahora, escúcheme bien. Cuando yo veo la parábola del sembrador, puedo ver una estadística que espero que la veas junto conmigo. Una estadística que realmente me hace mirar el déficit, me hace mirar la falta de entrega del pueblo de Dios sobre cada mensaje que Dios nos da a través de este libro. Fíjate bien, del 100% de las personas que reciben la palabra, y voy a poner un número, de 100 personas que reciben la palabra, 75% o 75 personas, esa palabra que reciban se va a perder.
solamente el 25% la van a entender, la van a poner por obra y van a producir abundante fruto. Va a venir una recompensa. Escúchame bien, solamente el 25% del 100% van a producir fruto. Ahora, de ese 25% que representa la buena tierra, son los que oyen, entienden, dan fruto y producen. Uno, porque está hablando de semillas, escúchame bien, una semilla va a producir un 100%, otra semilla va a producir un 60% y la última semilla va a producir un 30%. En otras palabras, escúchame bien lo que te voy a decir, si lo pudiéramos decir de esta manera, los que fueron sembrados en esta buena tierra, está hablando de 3 personas, una que da un fruto al 100, otra al 60 y otra al 30. Si pudiéramos ponerlo, estas 3 personas en cada uno de los grupos, junto al camino, con los espinos y pedregales, serían en total 12 personas. En otras palabras, de cada 12 personas, de cada 12 cristianos que escuchan la palabra de Dios, solamente uno va a dar fruto al 100%. 9 personas que escuchan la palabra, tomando la referencia de que son 12 personas, 3 por cada grupo, 9 personas, la palabra que escuchen día a día se va a perder. De 12 personas que escuchan la palabra de Dios, solo 3 darán fruto. Y solamente una dará un fruto de 100%. Ahora sí, quiero que tú mismo hagas una autoevaluación. Y yo sé que alguno está preguntando, pastor, ¿y por qué uno produjo el 100, el 60 y el otro el 30? Yo lo único que te puedo decir, soberanía de Dios, pero por lo menos produjeron 30, 60 y 100%, ¿no? El problema es que tú y yo muchas veces nos vamos con esos 3 terrenos que oímos pero no entendemos, oímos, nos ofendemos, oímos y vienen las aflicciones y ahogan la semilla, oímos, escuchamos y las riquezas, oímos y por no tener una buena profundidad, no hay suficiente tierra, perdemos la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir, la semilla fue la misma, el sembrador fue el mismo, pero ¿qué? Fue diferente el terreno, la respuesta que cada uno dimos a Dios. Vuelvo a repetir, una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. La parábola siempre nos va a enseñar un punto principal, nos va a enseñar un principio. Y este principio es para aquellos que quieren ver la verdad, que la verdad sea revelada a sus vidas o que la verdad sea ocultada. Voy terminando. Toñito, si me puedes poner. Voy terminando. Quiero que vea conmigo nuevamente el libro de Abdías y quiero que vea este versículo. Abdías 1:15 dice: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
lo mismo que hiciste con otros, se hará contigo. Recibirás tu merecido. Fíjese bien. Yo te pregunto, ¿cuál es la recompensa que este 2020 recibiste? Que vino sobre tu cabeza, sobre tu vida. ¿Cuánta palabra que tú recibiste de parte de Dios realmente la pusiste por obra? Cuando hablamos de recompensa, sabes, yo siempre pienso en muchos ejemplos. Por ejemplo, pienso en aquel deportista que se preparó por 4 años y fue a unos Juegos Olímpicos. ¿Y qué sucedió? Y tal vez recibió una medalla. Fue la recompensa a su trabajo. ¿Qué me dices de aquellos que luchan y luchan por ganarse un premio? ¿Y qué sucede? Luchan y luchan y al final obtienen, no sé, por ejemplo, un Oscar, un Grammy, un premio. ¿Sabes algo? Si te vas a llevar algo de esta predicación, quiero que me prestes mucha atención en esto. La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 13, verso 12, que el que tiene se le va a dar, y al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Escucha, hay 2 cosas en nuestras vidas que Dios o nos lo va a aumentar o nos lo va a quitar. Y la primera cosa es la actitud que tú y yo tenemos hacia su palabra. Si tú y yo tuvimos una buena actitud hacia su palabra, la entendimos, la pusimos por obra, dimos fruto y fuimos productivos para el reino de Dios, ¿sabes algo? Tú eres un candidato para que esa recompensa vuelva nuevamente a tu vida y Dios te pueda dar más. Pero voy al otro punto también. Y es exactamente el mismo versículo, pero de otra manera, cuando habla de la parábola de los talentos. Dios a ti y a mí nos va a demandar aquellas cosas que ha puesto en nuestras manos. Tú y yo somos simplemente administradores de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Pero ¿sabes algo? Dice exactamente lo mismo en Mateo 25, 29, y está hablando de la administración de lo que Dios nos ha puesto en las manos. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Y usted conoce la parábola de los talentos, que uno tenía 5, otro 2 y otro 1. Los 2 primeros multiplicaron y Dios les dio más. Entonces la reflexión que quiero llevarte en esta mañana es la siguiente: la revelación que tú recibas es lo que va a marcar tu vida para recibir una recompensa de acuerdo a Dios. Pero si no hay un responder al Señor, si mi corazón, si mi terreno es junto al camino, pedregales y espinos, esa semilla se va a perder. Y como dice en Abdías, versión Dios habla hoy, yo voy a recibir mi merecido. No es Dios quien tiene la culpa, soy yo. Entonces grábate esto: la actitud que yo tengo hacia su palabra. Si yo tengo una buena actitud, dice ahí Mateo 13, 12, se lo vuelvo a repetir, porque cualquiera que tiene un fruto de 30, del 60 y del 100%, dice la Biblia, se le va a dar más. Pero el que no tiene, lo poco que tiene, se le va a quitar.
lo que Dios ha dado a través de su palabra, si tú y yo no producimos fruto, se nos va a quitar lo poco que tenemos. Y las cosas, vuelvo a lo mismo, y las cosas que Dios ha depositado en tus manos, la mayordomía de lo que tú tienes, de tu trabajo, de tu carro, de tu casa, de tus hijos, de tu familia, lo que tú tienes, que Dios ha puesto en tus manos, si no lo multiplicamos, si no lo ensanchamos, la verdadera fidelidad, de acuerdo a la palabra de Dios, no es mantener lo que tengo, es multiplicar lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo empecé diciéndoles, ¿no? Tenemos 4 necesidades como seres humanos. Necesitamos ser perdonados, amados, aceptados, pero reconocidos, ¿no? Y todos nos gusta ese versículo de Mateo 25-21 hablando de los talentos, cuando el Señor le dijo a su siervo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo fiel, me habla de una afirmación, me habla de un elogio, me habla de un reconocimiento. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, me habla de una promoción. Todos queremos ir a otro nivel, pero no todos queremos pagar el precio. Entra al gozo de tu Señor, me habla de una invitación. Mira, te voy a enseñar algo que este año no sé cómo le puedo hacer. A ver, miren, aquí tengo 2 alcancías, a ver si se alcanzan a ver las alcancías. ¿No? Bueno, les voy a enseñar estas 2 alcancías. Esta alcancía, Vero tuvo la idea empezando el año que le depositábamos cada semana a cada una de las alcancías. Esta alcancía es de mi hija Damaris, es una vaca, ¿verdad? Es un puerquito vaca. Y ¿sabe algo? Quedamos de que le íbamos a estar depositando X cantidad, y aquí está la mía. Entonces, y Berito tenía que depositarle a la alcancía de Maraí y a la suya, y ese iba a ser el regalo de fin de año para cada uno de nosotros. Esa iba a ser nuestra recompensa. Y ¿sabe algo? Cuando se me pasaba, normalmente a mí se me pasaba más, y Vero me decía: hey, no te hagas, ponle a la alcancía de tu hija y a la tuya. Ay, sí, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Como todos los hombres, ¿verdad? Y entonces le metía y le metíamos cada semana. Cuando termina el año, pues obviamente dices: pues aquí hay algo de lana, ¿no? Hay algo. Pero esta lana no llegó aquí nada más porque me puse a orar. Llegó porque tuve que tener la intención de ponerle cada semana. Tu recompensa volverá. Y yo te voy a decir algo: Vero y yo tomamos la decisión de sembrar en cada una de nuestras hijas, ¿no? Por eso yo empecé diciéndoles, ¿no? Como tú hiciste, se hará contigo. Nosotros sembramos en nuestras hijas, en uno de estos cochinitos, y sembramos. Y ¿sabes algo? Lo mismo sucede en lo espiritual. Tú y yo vamos a empezar el año 2021 con una nueva alcancía. Esta es mi nueva alcancía. Es Linky. El hermano es Linky. ¿Y sabes algo? Voy a empezar el año depositándole. Slinky representa nuestras vidas. De acuerdo a lo que tú le vayas echando a tu espíritu, de acuerdo a la revelación que tú recibas cada domingo, cada vez que hagas tu devocional, y Dios te mueva a hacer algo
una acción, le estarás echando a tu alcancía espiritual. Tendrá una razón de ser que esta alcancía la tenga yo y al final del año nada más tenga 20 pesos. Ni valdría la pena ni reventarla, ¿verdad que no? Pero si esta alcancía cada semana se le pone 50, 30, 100 pesos, al final dices, vale la pena. ¿Sabes algo? Yo quiero orar en esta mañana. Tú y yo el día de hoy tenemos la recompensa que merecemos de acuerdo a la actitud que hemos tenido hacia la palabra de Dios. Y yo te quiero retar de verdad. Yo hace rato decía del devocional que vamos a empezar, el devocional cronológico. Yo te quiero retar. Empieza a echar a tu alcancía espiritual. Empieza a hacer tu devocional y vas a ver que al final el Señor te va a dar cambios significativos en ti. Van a empezar a suceder cosas tremendas, pero tenemos que ser intencionales. No podemos leer la palabra un día sí, un día no. Qué triste es que podamos ver la palabra del Señor y que esos cuatro terrenos, solamente un terreno produjo 60, 100 y 30%. El otro 75% se perdió. Y sabes algo, eso me indica muchas veces en cómo está la situación espiritual de una iglesia, cómo está la situación espiritual de un matrimonio, cómo está la situación espiritual de una familia. Amén. Yo quiero que oremos. Y sabes algo que Dios también ponía en mi corazón. Escucha, el sembrador tuvo que invertir semilla. Y tal vez tú y yo no hubiéramos invertido semilla junto al camino, ni en pedregales. Jesús invirtió su mejor semilla, que fue su vida, para que tú y yo demos fruto. En Isaías 58 verso 11 dice: verá el fruto de su aflicción. Así que vamos a orar. Yo quiero que ahí en casa donde estés podamos orar, podamos levantar nuestras vidas, escúchame, y podamos pedirle perdón a Dios. Podamos decirle: Señor, tal vez no he recibido lo que yo esperaba, pero porque yo no he hecho lo que tú me has dicho. Señor, tal vez mi corazón ha sido un corazón superficial. Si tú te identificas con ese corazón de junto al camino, que no has entendido la palabra de Dios y que no has hecho mucho por entenderla, pidámosle perdón a Dios. Si tú te identificas con el de los pedregales, que no tiene suficiente tierra, que es muy superficial, que no ha querido soportar los tiempos de aflicción, los tiempos de persecución por causa del Señor, dile al Señor: Señor, perdóname. O tal vez tú y yo somos como de los espinos, los afanes nos han ahogado la palabra que recibimos cada día de parte de Dios. Las riquezas, el enfoque no ha sido el correcto. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, queremos ser esa buena semilla, esa buena tierra, Señor, esa tierra fértil, Señor, que si empezamos el año, Señor, a poner por obra, a producir, a dar frutos, Señor, al final nuestra recompensa volverá a nuestras vidas.
muchos podemos decir gracias, Señor, porque hemos visto el fruto de nuestro trabajo, Señor. Hemos visto, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque te hemos creído, porque hemos puesto por obra tu palabra, Señor, y hemos visto la recompensa. Pero también hay otros, Señor, que la semilla se ha perdido, Señor, y están recibiendo ese merecido, Señor, esa esterilidad por causa, Señor, de no ser buena tierra, Señor. Yo te doy gracias. Yo quiero bendecir a cada familia, Señor. Quiero bendecir a cada persona que se está conectando en esta mañana. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo te pido que hagas conmigo esta oración ahí en casa donde estés. Señor Jesús, yo quiero ser un corazón, una buena tierra, Señor. Te quiero pedir que pongas esta buena semilla en mi corazón y quiero producir el día de mañana al 30, al 100, al 60%, Señor. Te recibo como Señor y Salvador y te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.